Bien, hermanos, Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo del que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Hasta ahí. Este libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, forma parte de un conjunto de 5 libros importantes en la tradición hebrea. Y estos libros, fíjense algo importante, se leían en tiempos específicos. Esos 5 libros se le conoce como el Mejillot, y se leían en tiempos específicos cada uno de estos libros. Y algo interesante, Eclesiastés se leía en la fiesta del Pentecostés. Y fíjense bien este dato interesante, y de aquí vamos a partir toda nuestra enseñanza en esta tarde. Eclesiastés, su nombre hebreo tiene la misma raíz que la palabra para iglesia. Y la palabra en hebreo es kehilá, o habla acerca de una reunión, una congregación. El libro de Eclesiastés, en su nombre original hebreo, habla acerca de una congregación o la congregación de Jehová. Y justamente este libro, yo creo que no es coincidencia, ¿verdad? Se leía en Pentecostés. Si recordamos, ¿qué nació en Pentecostés? La iglesia, ¿verdad? En el sentido espiritual, ¿no? Cuando viene pues la unción del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios, ¿no? Y entonces este libro se leía en Pentecostés, y su palabra en original, en el hebreo, tiene la misma raíz que iglesia o el kehilá, ¿no? Y entonces pues habla acerca de una congregación. Y pues estudiando este libro, hay una parte importante. Uno de los principales temas de Eclesiastés, ¿cuál es? La vanidad. Y fíjense bien, a mí me gustan hacer cuentas, me gustan hacer números. Y vamos a hacer, fíjense bien, tengan en mente aquí su pizarra con sus números. ¿Ya están listos? Vamos a hacer unas cuentas. Ok, todos saben que el 6, ¿qué representa el 6? ¿Número de qué? De hombre, muy bien. ¿Y el número de la bestia cuál es? 3 veces el 6, 6, 6, 6, ¿no? Tiene 3 6, ¿verdad? Entonces, si hacemos 6 por 3 son 18, y 18 por 37 nos da 666. Entonces yo meditando, ¿no? Esto no está aquí, no lo saqué de aquí, es simplemente una conjetura mía, y lo que quiero discutir el día de hoy. El número del hombre es el 6. Y cuando lo juntamos con las veces que vanidad es escrita aquí en Eclesiastés, pues nos habla de que, yo lo veo así como, pues el hombre, la vida del hombre en sí sola, por sí sola, es toda vanidad. Y aquel que se encarga de enfocarse en la vanidad de las cosas es el que lleva esa marca, el 666. Y entonces cuando el hombre sin Dios no entiende que necesita a Dios para que su vida tenga un sentido, simplemente se queda con la vanidad de las cosas.
Y con esto entendido, el día de hoy quiero compartir con ustedes las vanidades de Eclesiastés. El día de hoy vamos a ver las vanidades de Eclesiastés. Y me gustó hacer esta introducción con estos números, porque en lo personal me permitía entender de esa forma, ¿no? El hombre sin Dios es vanidad. Y todo lo que el hombre pueda producir sin Dios es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el predicador. Oremos. Padre, damos muchas gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque nos has permitido tener la dicha, la oportunidad de estar congregados una vez más en tu nombre. Y Padre, en este tiempo especial, Señor, te rogamos que tu palabra, Señor, nos instruya, que tu palabra, mi Dios, nos guíe, que tu palabra, mi Dios, haga un eco en cada uno de nosotros de tal manera, Señor, que seamos obedientes a ella. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor, que tu Espíritu Santo more en nosotros de tal manera que nos guíe, que nos encamine por el camino de verdad, que no nos apartemos ni a un lugar ni a otro, sino que permanezcamos firmes y constantes, perseverantes en este camino que lleva a la vida eterna. Gracias te damos, Señor Jesucristo, y sé tú con nosotros, Dios. Amén. Vamos a tocar varios puntos. Voy a tocar 10 puntos claves sobre la vanidad, ¿no? Les decía, esta palabra se cita 37 veces en Eclesiastés, pero me voy a referir solamente a 10 aspectos a los cuales Salomón considera vanidad. Y decía en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y fíjense del 4 en adelante, dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Y aquí me hace recordar el ciclo del agua, ¿no? Imagínense, ¿con qué agua se alimentan los mares? Con los ríos, ahí desemboca todo, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Se llenan día con día de ríos que están desembocando en el mar. ¿Y qué pasa con el mar? No se llena. Y entonces te quedas pensando, bueno, ¿y por qué, no? Pues porque todo tiene un ciclo. El agua del mar se evapora, ¿verdad? Se forman los huracanes y gracias a Dios por los huracanes, ¿verdad? Tenemos todo un ciclo, ¿verdad? Un mal para el hombre en tiempos específicos es algo creado por Dios por un propósito. O sea, todo tiene un propósito creado por Dios. Y cuando el hombre empieza a interferir en el plan o en la creación de Dios con un propósito, es cuando el hombre en su pensamiento tan corto empieza a ver maldad de Dios cuando en realidad simplemente es una obra perfecta. Me pongo a pensar, ¿no? En los animales. Cuando el hombre critica el instinto asesino de un animal, ¿no? Dice, ay, pobrecito ese, o los gallos de pelea, ¿no? Tienen un instinto para pelear. No, es que está mal que lo saquen a pelear, que el hombre, pero finalmente está dentro de ¿qué? De su naturaleza. Si un gallo no pelea, ¿qué le pasa, George? Se mueren, ¿verdad? Porque es parte de ¿qué? De su instinto, ¿no? Si un perro no se come un gato, algo le pasa, ¿no? Entonces, todo tiene una creación. Entonces, cuando al perrito lo empiezan a vestir, cuando al perrito le dan comida especial casi de humano, cuando el perrito ya duerme en la cama, ¿sale de dónde? De su naturaleza. ¿Sale de qué? De su orden, de su hábitat. Vámonos a otro aspecto. Cuando el hombre sabe que va a haber huracanes, sabe que siempre hay un desbordamiento del río, sabe y conoce la geología de su entorno, pero le vendió un terrenito bien barato ahí. Y dice, no, pues aquí mi patrimonio. Y vienen las lluvias y ¿qué pasa? Se lo llevan. ¿Por qué? Porque es un necio, ¿no? El hombre en su necedad
transgiversa los principios que Dios ha establecido. Y entonces aquí la Escritura dice, mira, todo es un ciclo, todo tiene un propósito, todo tiene ya una razón de ser. Y dice, y todo cuanto acontece en esos ciclos de la vida, dice el predicador, que todo eso que es, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de ¿qué? De oír, ¿no? ¿Va a tener llenura el hombre con las cosas que haga o pueda crear? No, la Biblia lo dice. Lo vemos en cómo la tecnología evoluciona día tras día. ¿El hombre se sacia? No. Ya quiero el iOS, el iPhone 50, porque ya no me satisface el iPhone 49. ¿Sí? Siempre hay una necesidad de ser saciada, siempre y siempre y siempre. ¿Se va a saciar el hombre? No. La tecnología va a seguir creciendo, porque el hombre va a querer hambre ¿de qué? De más. Así como el mar no se sacia, dice la obra del hombre, ¿qué va a pasar con ella? No se va a saciar. ¿Tendrá un cumplimiento en algún momento, en algún punto? ¿Solo el hombre? Jamás. El hombre siempre va a estar buscando, ¿verdad?, llenar esos huecos, y la Escritura dice, para que el hombre se sacie es como decirle al mar que se llene, a pesar de que río tras río esté alimentando agua al mar. Es un ciclo. Y ahí lo dice, ¿no? Dice, todo lo que ha sido hecho ya fue, no hay nada nuevo debajo del sol. Oye, no, pero mira, esta tableta no existía hace 2 siglos. Sí, pero hace 2 siglos había algo sofisticadísimo llamado la máquina de vapor, y era wow, nadie tenía una de esas. Para su tiempo la máquina de vapor fue el boom, ¿no? Y el que traía un carrito Forte en ese tiempo era ¿qué? Lo mejor de lo mejor. ¿Me explico? O sea, si bien es cierto, no había una tableta, tienes razón, pero en su tiempo había algo que otros ¿qué? No tenían. Y así va a ser. Y así seguirá siendo hasta que el tiempo del hombre termine. Y entonces dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Entonces aquí dice qué tan fugaz es la existencia del hombre, qué tan fugaz son sus obras. Dicen ahí, ¿no? Para hacer eco en las generaciones debes hacer 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas? Escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Tener un hijo. Ahí te va. Para que las generaciones te recuerden, haz 3 cosas. Escribe un libro, planta un árbol y ten un hijo. Pero analizando las cosas pensé, no, fíjate muy bien, dije, bueno, al menos el libro que va, el mínimo un libro sí tienes que escribir, mínimo tu tesis de la universidad. Y resulta que la tesis termina en un rincón de biblioteca y nadie la lee ni la consulta. Chin, ya hiciste el libro y nadie lo lee. ¿De qué sirvió? De nada. Bueno, dices, bueno, voy a plantar un árbol, ¿no? Plantas tu árbol, ya te crece, ¿verdad? Viene un talador desconocido después de que te mueres, lo hace leña, y ¿de quién se acordó? Nadie, ¿no? Tienes un hijo, ¿no? Y el hijo te va a recordar, tipo la película de Coco, ¿no? Ahí está, recordándote. Pero termina su vida, termina la que sigue, ¿y qué va a pasar después? ¿Se acordarán de ti? No. Y mira esta parte importante, aquí lo dice, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Y entonces cuando vemos yo lo veo así como esta catástrofe de la obra del hombre, dices, bueno, ¿y cómo mi nombre podría permanecer? Pues ve la parte importante, la obra del hombre tiene un propósito. Está declarado. Entonces, Salomón entendía esta parte. Fíjate en lo que los teólogos que estudian esta parte del libro, pues sitúan a Eclesiastés escrito ya en el tiempo de vejez de Salomón. Después de que Salomón se dio de cosas contra sus errores, contra sus fallas, reflexiona y dice, todo lo que hice es vanidad. La riqueza, la sabiduría,
sabiduría, las mujeres, todo lo que logré adquirir, ¿es qué? Vanidad. Y entonces Salomón escribe esto para enseñarle a los jóvenes o a los sucesores: no malgasten su vida como yo la malgasté. Y la primera parte que dice Salomón, la sabiduría humana, vamos a Eclesiastés 2, 14 al 16. Pero fíjate, vamos a entenderlo. Otra parte de la escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces aquí vamos, importante. Cuando la sabiduría nace en el temor a Jehová, tiene un propósito bueno. Cuando la sabiduría nace en el hombre para el hombre, es aquí, vamos a leer lo que dice. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: ¿cómo sucederá al necio que me sucederá también a mí? ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Este versículo es el favorito de mis alumnos perezosos. Si mi fin es el mismo que el que saca 10, profe, yo así estoy bien, ¿no? No entrego tareas. Me la sigo llevando tranquilo. Es vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Pero mira, algo interesante de este pasaje, me habla acerca de decir la búsqueda como el propósito fundamental. Aquí aclarémoslo, porque la sabiduría del tipo que sea, cumple un propósito bueno, ¿sí? Aún sabiduría humana, si alguien la tiene, ¿okay? Si alguien es sabio humanamente, eso es bueno, le edifica en cierto grado. Pero cuando tú te enfocas en esa búsqueda, cuando te desgastas más allá de lo que tienes que desgastarte, esta palabra dice: bueno, ¿para qué tanto desgastarme en esto si tendré el mismo fin que aquel necio que no entiende las cosas? Ahora entendamos que la necedad como tal no es falta de inteligencia, algo importante. El necio no es un tonto o alguien que tenga problemas de inteligencia en cuestiones cerebrales. Puede haber una persona sumamente inteligente y aún así ser un necio. La necedad radica en conocer la verdad y no obedecerla. Esa es la necedad. Conocer lo que es correcto y no cumplirlo. Eso es un necio. ¿Sí? Eso es un necio. Híjole, ya me puse a pensar. Sé que la corriente me da toques y lo arreglo sin guantes. ¿Eso es qué? Ese es un necio. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Entonces, a veces somos necios conociendo las cosas. Imagínense, George, vas con un perro rabioso y no te pones guantes de carnaza. Yo sé por dónde agarrarlo. ¿Qué le va a pasar? ¿Es un qué? Un necio. O sea, conocer algo y no actuar conforme a esa verdad o a ese principio, ahí radica una ¿qué? Necedad. Les pregunto, sí. En cuestión de comentabas de la sabiduría, estaba leyendo que esta habilidad para saber vivir, la sabiduría sería como un concepto muy claro, ¿no? O sea, Claro. a lo mejor, como dices, el destino es el mismo del sabio y del necio, pero el sabio tiene la habilidad para vivir, y qué mejor si esa sabiduría viene de Dios. Muy bien. Entonces, vea ese principio. Aquí Salomón se enfoca o está hablando de esto. Bueno, si mi fin es el mismo, ¿por qué desgastarme en buscar ser más sabio que otros? ¿Sí? En esa vanagloria de uno mismo, de decir, voy a hacer esto por mí o para mí. ¿Sí? Entonces dice, la vanidad, la sabiduría humana es vanidad. Si tú te desvives por ser más sabio que otros, déjame decirte que eso es vanidad. Vamos a la siguiente, el esfuerzo humano. Ahora vamos al 18:23, 2:18-23. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol, mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría.
que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También en esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Pues fíjate bien, ¿cómo terminas después de tu faena de trabajo? ¿No? Pues aquí lo dice, sus días no son sino ¿qué? Dolores. ¿No? Tus días son dolores y tus trabajos son molestias de noche. Y si ya amasaste mucha fortuna, dice que en la noche, tu corazón no va a ¿qué? No va a descansar. No vaya a ser que si te duermes te roben. Mejor levántate y ve a contar tu dinero. ¿No? O ve a ver ahí ve a ver tus trabajadores. Entonces fíjate bien esa parte importante. Dice aquí un esfuerzo humano, dice el autor, ese esfuerzo que estás haciendo por desvivirte, dice que es vanidad. No, pero mira que yo lo estoy haciendo para darle un futuro mejor a mis hijos. Eso es bueno. Pero aquí está hablando de un afán que va más allá de esa provisión. Estamos hablando de los excesos, ¿no? La Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un gentil. ¿Es bueno proveer para los nuestros? Sí. ¿Es necesario ser como la hormiga que trabaja? Sí. ¿Es bendición trabajar? Sí. Y entonces, ¿por qué me dice esto? Dice, pues por el mucho afán, el mucho esfuerzo. Cuando tú de pronto dices, no te atiendo hijo, no te atiendo esposa, no te atiendo porque tengo cosas que hacer, entonces ahí hay un límite. Dice, el mucho afán, ese mucho esfuerzo, dice que es ¿qué? Vanidad. Ahora bien, si tú disfrazas ese afán y esa lucha por superarte, disfrazada de, es que es lo que voy a dejar, mira lo que dice aquí. Dice, mira, imagínate que al que se lo dejes es un necio, ¿qué va a hacer con él? Y entonces, como tú no pasaste tiempo enseñando, instruyendo, es muy fácil que a esa persona que no instruiste sea un necio, porque no le dedicaste tiempo, le dedicaste dinero y recursos. ¿Me explicó? Entonces aquí lo que está diciendo es, mejor dedica tiempo para que transmita sabiduría, y él, así como tú hiciste tu fortuna de la nada, él podrá ¿qué? También hacerla. ¿Sí? Dicen, por ejemplo, las grandes corporaciones, las grandes empresas. El dueño de una empresa así multinacional muy grande empezó de la nada, pobre pero pobre, y hizo fortunas muy grandes. Sus hijos hicieron crecer esa compañía, y los nietos la echaron a perder, se la gastaron toda. ¿Sí? Es un ciclo así. Pues porque al nieto menos trabajo le costó, al hijo pues todavía, porque vio el sufrimiento del padre, vio cómo se hizo de sus cosas, pero el nieto ¿qué vio? ¿Sí? Entonces, ve la parte importante. Si eso es vanidad, enfoquémonos en lo que es más importante. No perdamos de vista. Siguiente vanidad. El logro humano, capítulo 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. ¿De quién proviene la sabiduría? De Dios. O sea, quéjense con Dios. Se dice, híjole, Dios, me hiciste bruto. Dios tuvo la culpa, dice, Dios le da sabiduría, ciencia y ¿qué? Híjole, ¿qué crees? También esto. Ciencia, la habilidad para hacer cosas, ¿no? El entendimiento, el discernimiento de ver, mira, pues esto sirve así, de lo que tú quieras. Métele ahí oficios, métele artes, métele tantas cosas. Y luego dice, ¿y qué más? Y gozo. Fíjate esta parte importante. ¿Quién da el gozo? Y también es un fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Proviene de Dios el gozo. Si no tenemos gozo, ¿qué hay que pedirle? ¿A quién se lo pedimos? Al Señor, ayúdame a gozarme, enséñame a gozarme, dame gozo para entender las cosas.
Dice, más al pecador fíjate bien, fíjate lo que es más importante. Sabiduría, ciencia y ¿qué? Y gozo. A sus hijos seguramente les han de proveer esto, porque lo cita más importante. Pero mira lo que dice. Más al pecador, ¿qué le da? Da el trabajo de recoger y amontonar. Y entonces ahí viene cuando tú dices, híjole, Dios, ¿por qué ese que ni te teme? Mira cuánto dinero tiene, mira cuántas cosas tiene. Y es esto, y es esto, y es aquello. ¿Por qué tú le has permitido? Pero mira lo que es esta parte importante. Dice, a él pecador le dio la oportunidad de recoger y amontonar. ¿Para qué? Para darlo al que agrada a Dios. O sea, el pecador trabaja para los hijos de Dios. Tampoco hay que ser holgazanes. Pero la palabra especifica ahí esa parte, ¿no? Oye, necesitamos recursos para hacer algo. Dios va a mover la obra y va a recabar de aquel que no le teme. ¿Para qué? Para dar la obra a ¿quiénes? A sus hijos. ¿De dónde? Y fíjate quién lo dice, Salomón. ¿De dónde consiguió el recurso para hacer el templo? De las tribus y de los pueblos que conquistó y se metió. Y eran paganotes. Pero de ahí sacó ¿dónde? Todo el qué. Toda la riqueza, al igual que su padre. Y él entendió esa parte. Salomón tenía minas, bueno, desconozco si tenía minas, pero la mayor parte de oro que usaron, ¿de dónde provino? De tierras lejanas. De tierras lejanas, de gente que no reconocía a Jehová como Dios. Y él entendió, mira, Dios va a dar las cosas materiales a aquellos de quienes Él se agrada. ¿Ya viste? Entonces fíjate bien a veces cómo estamos. A veces queremos quedar bien con el mundo para recibir riquezas del mundo, pero con quien debo quedar bien es con el dueño de esas riquezas. ¿Sí lo vemos? Y a veces no lo entendemos. A veces estamos quedando bien con el que pensamos en la tierra que tiene el recurso, pero olvidamos que con quien tengo que quedar bien primero es con quién. Con Dios. Porque Dios le proveyó a ese que ahorita me está dando un sustento. ¿Sí lo vemos? Entonces no perdamos esa parte importante, ¿no? Si tienes temor en tu trabajo por varias cuestiones o la crisis económica de este tiempo te está abrumando, descansa en esta palabra. El mundo no te está dando de comer, es Dios quien te está proveyendo. Es el que te va a sustentar, aun y cuando haya carestía. ¿De quién va a venir la provisión? De Dios. ¿De qué manera? Quién sabe, pero va a haber provisión. Siguiente vanidad. La vida humana en sí misma. Capítulo 3, versículo 18. La vida misma. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Fíjate bien cómo hace la comparación. Viendo al hombre como una vida animal, ¿sale? Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. ¿Respiramos? También un caballo. ¿Vivimos? También una vaca. Pero todos vamos a morir. Por eso te digo ahí, el hombre sin Dios es el mismo fin que tiene una bestia, que tiene un animal. ¿Me explico? Pero ahora fíjate lo que dice. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Bueno, este es el siguiente, pero termino ahí en el 22. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Disfrutar lo que te tocó. O sea, vivir la vida con plenitud, porque es el espacio en el cual Dios te ha permitido estar.
¿Sí? Vivir una vida abundante. Y la vida abundante se alcanza con Cristo en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, la vida como tal, aquel hombre sin Dios, tiene el mismo fin. ¿Para qué afanarse? ¿Para qué darle largura de días a tu vida? Si lo que importa en tu vida no lo has tenido. O sea, si tu relación con Dios no ha sido tan buena, ¿para qué afanarte en tener más días de vida? ¿Sí? ¿Cuántas personas tienen miedo a la muerte, por ejemplo? ¿Cuántas personas tienen miedo a envejecer? ¿Cuántas personas trabajan para no envejecer? ¿Sí? Que buscan, ¿no? el elixir de la juventud o la fuente de la juventud, ¿no? Desde tiempos remotos. Porque es algo arraigado al corazón del hombre, el no morir o el no envejecer. Pero ¿de qué provecho tiene una vida si no vas a estar con Dios? ¿Sí? ¿Qué decía David? ¿Cómo lo comparaba David? ¿Se acuerda? Mejor es un ¿qué? Mejor es un día, ¿verdad? Que 1000 fuera de él. O sea, David, su padre lo entendía esa parte, ¿no? Siguiente, la rivalidad humana, 4:4. Eclesiastés 4:4. Y dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su ¿qué? Su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Pero mira, ¿sabes qué? Aquí me llamó mucho una palabra clave en este versículo. La excelencia de ¿qué? De obras. Leía un libro hace poco de John Piper que dice, no somos profesionales. Y hablaba que el ministerio no se hace por profesionalismo, sino por un llamado a servir. Y meditaba en esa parte, ¿no? ¿Qué es un profesional? Un experto. ¿Y en qué radica esa expertise? En que sabe hacerlo. Entonces, se basa en lo que él puede hacer y no en lo que Dios está obrando a través de él. Por eso decía este autor, no somos profesionales, porque la obra del Evangelio no radica en nuestro profesionalismo, sino en ¿qué? Sino en la unción, sino en el poder de Dios a través de nosotros. Si alguien llega, no, es que esto está bien mal. Aquí vamos a poner una mega pantalla, aquí vamos a poner esto y vamos a ponerle lucecitas acá. Y no, este micrófono no sirve, vamos a poner uno de alta fidelidad y vamos a hacer un instituto, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo bien porque el Señor merece lo mejor. Sí, está bien. Pero cuando empiezas a basar la expansión del Evangelio basado en el perfeccionamiento de obra humana, ahí estamos en una línea muy delgada en donde dejamos depender de Dios en su obra a decir, esta obra la levantamos porque sí sabemos cómo hacerla. No digo que toda esa tecnología administrada del Evangelio sea mala, no. Lo que es malo es descansar que esa obra se hizo por lo profesional que eres. Y aquí, fíjate, el 4:4 dice, todo trabajo y toda excelencia de obras. Si yo analizo esta parte de toda excelencia de obras, ¿a qué me llama la atención? ¿A qué me pudiese dirigir? A un profesionalismo. Y mira lo que produce, dice, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Sí o no? Viene un predicador y te predica con una iPad, ¿no? Chihuahua, yo tengo la Reina Valera 60 en papel, ¿no? Yo quiero el iPad del hermano, ¿no? Oh, no, es que mira, él hizo esto y aquello y mira, lo hizo también y todo. Pero fíjense en quién me estoy basando. Es que cuando él oró se me arrepintieron 40 y yo apenas y uno. ¿Sí? Y eso porque le dije, no seas malo, levanta la mano. ¿Me explico? Y entonces dice aquí, despierta
la envidia del hombre. Entonces, pero fíjate lo que dice, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. No solo es vano que te mortifiques por lo bien que lo hace otro, sino que además aflige tu ¿qué? Tu espíritu. ¿Qué produce la envidia en ti? Dolor, insatisfacción, frustración, ¿sí? Insatisfacción, enojo. Ay, porque Dios, tú lo bendices más. Mira, no, dame esos recursos, Dios, y verás que yo hago cosas mejores. ¿Sí o no? Pero dice la Escritura, ese pensamiento y la hora de ese pensamiento, de ese fruto, dice, todo eso es ¿qué? Vanidad. O sea que cuando venga un pensamiento de rivalidad, dile, fuera de aquí, porque esto es vanidad. Es vano que desgaste mi tiempo en esto. Siguiente punto, el sacrificio humano egoísta. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Yo me volví otra vez, fíjate bien, eso va ligado al trabajo de hace rato. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. Todo esto es vanidad y duro trabajo. Ahora te va para la otra persona que no tiene descendencia, no tiene ni mujer, ni perro siquiera. Y trabaja de sol a sol, ¿no? Ya el colchón ya no sabe dónde guardar tanto dinero, o trabaja y trabaja y trabaja, pero ¿para quién trabaja? No tiene hijos, o ya se fueron sus hijos, cada quien en su lado, o ya les dio su herencia en vida, no sé. Pero aquí dice algo importante. Yo les decía que es el sacrificio humano egoísta, porque solamente es para quién. Para sí mismo. ¿A quién se lo va a dejar? Les decía, el padre y la madre se sacrifican por darle lo mejor a ¿quiénes? A su descendencia. Pues no es tan egoísta porque lo haces con un propósito, ¿no? La hermana Queta, ¿para qué lo hace? Para sus hijos, ¿no? Todo lo que me esfuerce es para mis hijos, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si de pronto no tuviéramos hijos y sudáramos todo el día, todo el tiempo? Dice el Salmón, ¿eso es qué? Vanidad. Eso es vanidad, porque es un esfuerzo egoísta, ¿sí? Y dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Dice, eso es vanidad. ¿Conoces a alguien así? Seguramente sí, ¿no? La tía, el tío, ¿cómo les dicen? Y ahí, ¿verdad? Acumulan y acumulan. Esto lo voy a editar porque tengo amigos así, ¿no? Pero mira, esta parte es importante. Dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Tiene un propósito, tiene un principio. Entonces no te afanes por el mucho trabajo. Y más aún cuando no tienes a quién o un propósito hacia quién. Se te van los días. Y lo que tienes que hacer, buscar a Dios. ¿En qué momento lo ocupas? No es que tengo que ir a la empresa, es que tengo que ir a hacer esto. Oye, no tienes excusa, estás peor que el otro. Porque el otro al menos se excusa con los hijos, pero tú, ¿sí? Así que aguas, abusados. Siguiente, vamos a irnos rápido. Poder humano, 4:16. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Fíjate muy bien. Aquí habla acerca de muchos ¿qué? Seguidores. Habla de fama, habla de ¿qué? De poder. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, el poder humano también es ¿qué? Vanidad. El poder humano es ¿qué? Vanidad. Porque puedes tener muchos prosélitos, mucha gente que ahorita te está aquí, pero el día de mañana no van a estar, y los que vengan después, ¿qué van a hacer contigo? Ni se van a acordar de ti. Pregúntale a cualquier político en campaña, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? O sea, toda la gente que los aclamaba, ¿qué va a pasar después? ¿Sí? Eso es pasajero, y eso también es ¿qué? Vanidad, ¿sí? La fama y el poder. Vamos al 5:10, la avaricia.
El que ama el dinero no se saciará de dinero. Mira aquí la parte importante. El que ama el dinero, ¿qué va a pasar? ¿Tendrá llenura? Si amas el dinero, ¿vas a estar conforme? No, ahí está, es algo importante. Si amas el dinero, nunca tendrás suficiente. Si amas el dinero, nunca tendrás suficiente. Y el que ama el mucho tener, ¿qué pasa? No sacará fruto. ¿Qué significa? Que si te gusta tener muchas cosas, las vas a disfrutar en algún momento. ¿Qué es el fruto? ¿Ves un árbol? ¿Y para qué sirve el fruto? Para disfrutarlo, para comerlo, para tomarlo y disfrutarlo. ¿Sí? O sea, piensa en un árbol. ¿Te costó trabajo sembrarlo, regarlo? ¿Cuánto tiempo esperaste para que diera fruto? ¿Un día? Muchos. Me regalaron una higuera hace un año y todavía no puedo comerme ni un solo higo, ¿no? Ya casi allá van. Pero fíjate, fue un año de estar cuidando ese arbolito. ¿Sí? Entonces, piensa en esto. Para llegar al fruto, tuviste que hacer ¿qué? Mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y entonces, fíjate lo que dice. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. Es decir, por más que trabaje, ¿cuándo lo va a disfrutar? Nunca. Nunca. Y ya está escrito aquí. Entonces vamos con el rico. Mira lo que va a pasar contigo, rico. Mejor dame la mitad, ¿no? Y vamos a disfrutarlo juntos, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que nunca vas a tener llenadera, dice. No, nunca te vas a saciar y no lo vas a disfrutar plenamente. Podrás decir, es que vivo cómodamente, mira, trueno los dedos y me traigo lo que yo quiera. Puedo ir a donde yo quiera en este instante. Pero la palabra dice, hay algo en tu corazón que no has saciado. ¿Sí? O no lo estás disfrutando realmente. Porque si te vas, que digas, me voy a ir un mes de vacaciones, ok, ¿cómo vas a estar angustiado? O en tu tableta conectado todo el tiempo para ver cómo van todas tus finanzas. ¿Te vas a poder desconectar de tu fortuna? No. ¿Vas a poder viajar y conocer el mundo? Sí. Pero tu corazón, ¿dónde va a estar? ¿Lo vemos? Entonces, dice ahí, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Mirad qué interesante. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen, y por eso nunca tienen. ¿Sí? Oye, pero estoy solo. Ah, pero como eres rico, como tienes muchos amigos, que a los que invitas y a los que haces una comilona, que haces un banquete, que haces esto y que haces aquello. ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Y dice, ¿qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? ¿No? ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? ¿Sí? Dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir, ¿qué? La abundancia. ¿Sí? Entonces, mira, la avaricia es vanidad. Acumulación humana, capítulo 6, versículo 1 al 12. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre y a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. ¿Y quién lo dio eso? Dios. O sea, ¿Dios me lo puede dar a mí? Sí. Pero ¿de quién depende? De Él, ¿vale? Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Ay, no, mejor Dios, déjame disfrutarlo a mí también. No se puede tener los dos, Dios, ¿no? Dice, esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Fíjate lo que dice aquí. Un multimillonario de longevo, con un poder increíble, pero nunca se sació, y dice, aquel niño que nunca nació es mejor que ese. ¿Seguro? Aquí lo dice. Y también careció de porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel.
Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van a todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Viste? Entonces la acumulación también es vanidad. Y por último, la religión humana. Vámonos al capítulo 8, versículo 10. 8:10 al 14 dice: Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que un inicuo es sepultado con honra, mientras que el que es justo, nadie lo va a ver al entierro. Lo vemos muy común en nuestro país, ¿no? Estaba leyendo la verdadera historia de México, y hay una parte importante sobre Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez, ¿cómo lo pintan en los libros de texto de antaño? Un gran presidente, ¿no? Y bueno, yo aún recuerdo cuando yo estuve en la primaria, decían, ay, que seas presidente como Benito Juárez. Era como un gran ejemplo a seguir. Y a Maximiliano de Habsburgo, ¿cómo lo pinta la historia? No, Maximiliano de Habsburgo. ¿Era malo o era bueno? Malo, porque así no lo pintan. Y leí algo importante. ¿Sabían que el primer indigenista en México fue Maximiliano de Habsburgo? Porque defendía los derechos de los indígenas. Mientras que Benito Juárez decía que para poder tener otro rango tenían que dejar de ser indígenas. Entonces, ¿quién velaba más por la cultura? Maximiliano, ¿no? Vámonos, por ejemplo, otro caso, ¿no? Con Porfirio Díaz. ¿Cómo lo pinta la historia? Malo, ¿sí? Pero fue uno de los presidentes que más desarrollo tecnológico hizo en el país, como nunca antes. Y así podemos ver muchas cosas. Dice la Escritura, hay inicuos que son sepultados ¿con qué? Con honra, ¿no? Hoy en el homenaje del aniversario, ¿verdad?, del 20 de noviembre, decían el apóstol de la democracia, ¿no? ¿Y qué hace el hombre? ¿Qué hace el hombre con el hombre? Lo honra demasiado. Pero ¿cómo estaba su corazón? Realmente, ¿cómo era su vida? ¿La conoces? Y dice aquí, he visto a los inicuos sepultados ¿con qué? Con honra. Y se veneran y se enaltecen en muchos lados. Pero aquellos que eran justos, aquellos que realmente amaron a Dios, ¿cuáles son y de quién se nombran? ¿Me explico? Y entonces Salomón se da cuenta de esto y dice, ¿no?, al fin del hombre, ¿no? Si vamos a terminar igual, pues esto también es vanidad. O sea, el que el hombre busque un perfeccionamiento en la tierra para lograr un fin, en lo que sea, eso es vanidad. ¿Sí? O sea, las religiones, ¿qué dice? Es vanidad. Si tú realmente no vives en obediencia a lo que es realmente la palabra de Dios, todo lo demás ¿qué es? Es vanidad. Dice el 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es ¿qué? Vanidad. ¿Pero quién juzgó? El hombre. Porque Dios no puede juzgar de forma injusta. El hombre puede juzgar bueno al malo y malo al bueno, pero Dios no. ¿Me explico? Y entonces aquel que puede juzgarme de la forma correcta, pues yo entonces tengo que someterme y buscar esa dirección de Él sobre mi vida. Porque el hombre seguramente me va a juzgar mal, ¿no? Te va a difamar o te va a calumniar por muy buenas obras que tú puedas hacer.
aún así vas a quedarle mal a la gente. Pero no es Dios así. Y entonces, después de ver toda esta parte, Salomón termina, vámonos al capítulo 12. Y vamos al término de esto. Vimos 10 cosas que son vanidad. Y dice 12:9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y aquí viene lo importante. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces aquí está la clave, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y para quién es este libro? ¿A quién se leía o en qué fecha? Dice en Pentecostés, ¿sí? A la congregación del Señor, este libro se llama así, la congregación de Jehová. Entonces, iglesia, hoy la palabra a nosotros es: temamos al Señor y guardemos sus mandamientos. Temamos al Señor y guardemos sus mandamientos, porque esto es todo, es el todo del hombre. Todo lo demás es ¿qué? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, mi Dios. Damos gracias, Señor, porque a través de ella tú nos exhortas, Señor, y nos permites reconocer, Señor, qué es lo que realmente importa en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, si de pronto nos hemos desviado, si de pronto en nuestros corazones hemos puesto cosas, Señor, que no son la prioridad sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestro todo eres tú, Señor, y que tú eres todo en todo, Señor. Ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos, Señor, y a hacer tu voluntad siempre. Que todo lo que hagamos, Señor, sea de palabra, de hecho, de obra, todo, Señor, sea para darte a ti la honra y la gloria, porque todo es tuyo y todo es para ti, Dios. Damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias por mis hermanos, Señor, que has tenido a bien que se reúnan en este día, Señor. Y rogamos, Señor, que seamos bendecidos en tu nombre, Dios. Amén.